de las víctimas esperan que se haga justicia. Fue súper duro el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, esta vez porque otro ministro la otra vez apuntó a los jueces, bueno, esta vez apuntó directamente a los fiscales. Y fue tan duro que incluso le exigía al fiscal nacional que de alguna manera diera la cara a propósito de las cifras de delincuencia, pero específicamente por el caso de Quilicura. Le contestó el fiscal nacional, fue igual de duro e incluso decía que a lo mejor el ministro no tenía toda la información para opinar. Queremos aterrizar el tema, ¿cómo lo tomaron? Perdón, dale, Felipe. ¿Reiteró la crítica a Ginspeter hoy? No, la reiteró todas las veces que quisieron hablar con él. Así es. La verdad, había hablado con el Mercurio, después lo había dicho en la mañana en una entrevista con un canal de televisión. Pero contestó al fiscal nacional y Ginspeter otra vez le volvió a exactamente. replicar. Queremos aterrizar, como decíamos, este tema, conversar con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Marcelo Leiva, que nos acompaña esta tarde, y José Francisco García, el coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Quiero partir con el fiscal. ¿Qué le parece este emplazamiento directo del ministro Rodrigo Ginspeter y sobre todo cuando señala que los fiscales operan con mucha liviandad de repente? A ver, coincido con la apreciación de ustedes, cierto que efectivamente fue particularmente duro el ministro del Interior respecto a los calificativos en relación con el procedimiento y también a la persona y al cargo, cierto, del fiscal nacional. Pero igualmente duro fue el fiscal nacional y enfático y claro para efecto de señalar que, analizados los antecedentes, sin duda le faltaban información al fiscal, al ministro del Interior para efecto de pronunciarse en relación con el procedimiento adoptado por este fiscal. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos, toda vez que nuestra autoridad, que maneja la información y que nos constantemente nos está fiscalizando respecto de nuestro accionar, estuvo bastante claro y contundente al responder al ministro. Marcelo, vamos al caso puntual. Esto dice el ministro Ginspeter. ¿Cómo van a ser testigos personas que se juntaron con el formalizado por homicidio? Se concertaron por una determinada actividad que terminó con la muerte de una persona. Luego tomaron el cuerpo de la víctima y la fueron a dejar botada a un hospital. Tomaron un auto y todos juntos intentaron escapar de Carabineros de Chile. La verdad es que en nuestro sistema y nuestro Código Penal estas conductas son propias de cómplices, de encubridores e incluso son propias del autor de un delito. Esto suena bastante lógico. ¿Tú nos puedes explicar por qué el ministro Ginspeter se equivoca? A ver, claramente cómo funciona el nuevo sistema procesal penal. Funciona con un fiscal y el fiscal es un ente experto, está capacitado, tiene experiencia, para efecto de determinar claramente cómo ocurren efectivamente los hechos que se están denunciando. En este caso en particular, que yo creo que es muy bueno que el ministro haya hecho este emplazamiento bastante vehemente, entiendo yo, a los fiscales por este caso. Toda vez que en este caso el fiscal Jorge Marín se constituye en el sitio del suceso, toma declaración a los testigos, se entrevista con las policías, conversa respecto a las eventuales teorías de lo que efectivamente ocurrió y luego de ello... ¿Por qué para el ministro Ginspeter, y perdón la interrupción, pero es tan claro que estos tipos son encubridores y no testigos? Voy al punto. El fiscal, que es un abogado, tal como el ministro Ginspeter, pero hay una diferencia. El fiscal es un abogado especialista en temas penales y especialista también en temas investigativos. Eso es una gran diferencia. Segundo, este abogado, que es el fiscal, se constituye en el lugar y toma contacto directo con lo que efectivamente está ocurriendo. Es decir, toma contacto directo con los testigos, con el sitio del suceso, conversa, ¿cierto?, con personal pericial de Carabineros, en este caso, la BOCAR. Y luego de que ello toma una decisión. Por lo tanto, el cuestionamiento que hace el ministro, la verdad que es insólito. Primero, toda vez que señala esto, entiendo, sin mayor información puntual. Y segundo, luego que el fiscal nacional, entiendo, emplazado por el mismo ministro del Interior, señala que la verdad le falta información, que claramente el fiscal nacional no lo puede entregar. No sé, yo dificulto que el ministro del Interior le falte información en este caso. Yo creo que el ministro del Interior tiene toda la información. José Francisco, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema y cuál es el trabajo, a tu juicio, que se ha hecho en este caso por parte de la Fiscalía? Yo creo que por primera vez estamos, independiente de la guerrilla que está teniendo, digamos, el fiscal nacional con el ministro Interior, que de verdad no conduce a ningún lado. ¿O digamos, es al revés, del ministro del Interior hacia el fiscal nacional? Me es indiferente, digamos, pero desde el punto de vista de las políticas públicas en seguridad, Chile pierde, digamos, con este tipo de debate. Entonces, en realidad, nosotros no queremos movernos en ese mundo. Ahora, lo que se está develando acá, que no habíamos tenido durante los últimos 10 años, digamos, de que se implementa la reforma procesal penal, es que a poco la ciudadanía comienza a tener cada vez más claro que los fiscales efectivamente juegan un rol muy relevante dentro del proceso de persecución criminal. ¿Están haciendo bien el trabajo, a tu juicio? Yo creo que no.
¿Y por qué? Porque en realidad tienen que rendir mucho más cuenta, digamos, respecto de la labor que están haciendo. Y déjenme darle un par de cifras, simplemente para que vean qué es lo que pasa en el Chile real, digamos. En el 2010 se cometieron aproximadamente 2.800.000 delitos. Las denuncias que llegaron al Ministerio Público de ahí fueron 1.200.000. De ese 1.200.000 de denuncias que llegan al Ministerio Público para investigar, automáticamente, y estoy hablando solamente de un promedio, 600.000 casos se archivan. Casi la mitad. Exactamente, casi la mitad. Y en delitos como robos no violentos y hurto, llegamos a 60, 70 y 85% respectivamente. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se archivan? Porque como contaba el fiscal, digamos, los fiscales tienen la potestad de no seguir investigando en determinados casos donde ellos estiman que no hay mayores antecedentes, porque no hay ningún imputado conocido, no hay mayores testigos, no hay cámaras que muestren que se robaron el auto, no hay en los portales de la Costanera Centro, Vespucio Oriente, imágenes del auto robado, en fin. Todos esos antecedentes le permiten a los fiscales llegar y archivar provisionalmente en hurtos, por ejemplo, 8 de cada 10 denuncias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una cierta sensación de impunidad, que en el pasado se ha dicho que los jueces son garantistas, el problema son los jueces. Claro, en algunos casos efectivamente son garantistas, pero el universo que conocen los jueces es muy poco, y hay un filtro muy grande que la reforma procesal penal le dio al Ministerio Público. Ese filtro es correcto, porque efectivamente los fiscales lamentablemente no pueden perseguir todos los delitos, no es eficiente que se haga. El tema es por qué en algunos casos el archivo provisional es tan alto y en otros casos, en otras regiones, en otras fiscalías locales, es tan bajo. Y eso es lo que tenemos que estudiar, y eso me parece que es el punto que está haciendo el ministro Interior, que es bueno que lo sigamos estudiando, digamos. Bueno, aprovechemos que está Marcelo Leiva, que es vicepresidente de los fiscales. Ahí hay varios emplazamientos y varias estadísticas además sobre la mesa. A ver, claramente, si empezamos a analizar, ¿cierto?, cuál ha sido la gestión de los fiscales en esta reforma procesal penal, yo, la verdad que aisladamente escucho, ¿cierto?, a personas de gobierno, eventualmente a García, José Francisco García, respecto a este tema, pero claramente la efectividad de los fiscales ha sido impresionante. Es decir, claro, habla de los porcentajes de archivos. Es evidente, por ejemplo, si es que alguien hace una denuncia que le robaron la radio del auto y no hay ningún testigo, es imposible continuar, pero tienen que hacerlo muchas veces porque efectivamente deben hacer la denuncia y también por temas de seguro, etc. Pero hay delitos más violentos como asaltos, perdón, que también quedan archivados. A ver, ¿En qué porcentaje, por ejemplo? A ver, yo no manejo las cifras de los porcentajes, pero sí la cifra que le puedo entregar es que respecto de las condenas, son alrededor de más de 250.000 condenas que se han logrado, ¿cierto?, por ejemplo, en el lapso de un año. Y de esas condenas, el porcentaje es sumamente alto de efectividad del Ministerio Público. Claramente hay también sentencias absolutorias, pero son las mínimas. De hecho, en el contexto son alrededor del 3% de sentencias en las cuales el Ministerio Público, ¿cierto?, en definitiva podríamos decir que pierde. Y esas falencias, a tu juicio, radican fundamentalmente, no digo solo, pero fundamentalmente en el tema de los recursos, por ejemplo. A ver, es que yo no he admitido en ningún momento que existan falencias. Lo que sí estoy señalando... No, pero hay escasez. Sí, hay escasez. Y eso está reconocido por todos. Por eso te pregunto si es que eso es un elemento fundamental, un elemento no tan fundamental, un elemento minoritario. ¿Cómo lo calificas tú? Si me preguntas respecto al tema de recursos, claramente entiendo que hasta el mismo ministro hace unos días atrás dijo que efectivamente ellos se iban a hacer cargo porque creían que era indispensable fortalecer y potenciar al Ministerio Público. Yo me quedo con eso. También me quedo con las palabras del ministro de Justicia. El ministro de Justicia señaló claramente que hay que realizar una modernización respecto del Ministerio Público en 3 etapas. Más fiscales se necesitan claramente, más funcionarios también. También se requiere la subrogancia del fiscal. Les cuento, por ejemplo, el día de hoy, la planta del fiscal es una planta fiscal estática, de 647 fiscales. Si un fiscal se enferma, no hay nadie que lo reemplace. Si una fiscal toma, por ejemplo, su pre y postnatal por un descanso maternal, no hay nadie que a su vez reemplace a esa fiscal. O sea, claramente hay falencias que el gobierno, entiendo, asumió que existían luego de bastante tiempo y ahora va a asumir que va a mandar un proyecto de ley ahora el 30 de abril. Nosotros creemos como fiscales que por lo menos un poco tarde, toda vez que todo el año que sigue, el año 2012, no van a estar estos recursos para poder entregarle un mejor servicio a la comunidad. Ahora, respecto al caso particular que entendemos, venimos, ¿cierto?, a discutir claramente, bueno, objeto, la apreciación de usted, claramente, si el fiscal nacional tiene los antecedentes, si existe una norma, y por eso quiero ser bastante claro, una norma precisa en el Código Procesal Penal que impide que se le entregue información pública respecto a investigaciones que se están realizando, claramente si el fiscal nacional luego recaba los antecedentes con la persona que concurra al sitio del suceso, que es el fiscal, y luego de ello analice y dice efectivamente, respalda al fiscal en su accionar, ahora que luego el ministro del Interior nuevamente objeta aquello, la verdad que quedamos en una situación bastante compleja, toda vez que la información completa
no la tiene claramente el ministro del Interior, porque si la tuviera, no podría existir esta dicotomía tan evidente entre la postura del fiscal nacional con la postura del ministro del Interior. Marcelo y José Francisco, quiero hacerle una pregunta a los dos. ¿Cuánto tiene que ver con las cifras de delincuencia, con la sensación que hoy día existe en la ciudadanía, que de repente no tiene que ver tan directamente con lo que pasa hoy día efectivamente con asaltos, con robo, con intimidación o con homicidios en nuestro país, la labor de los fiscales? José Francisco. Bueno, yo creo que es mucha, ¿no? O sea, en realidad, yo estoy de acuerdo con Marcelo. Los fiscales hacen un tremendo trabajo. La pregunta es que, ¿por qué, digamos, tanto temor al escrutinio público? Eso es lo que en realidad uno echa de menos. Marcelo, ¿hay temor al escrutinio público? Para nada. De hecho, ¿cómo vamos a tener temor al escrutinio público si todos los días todas las audiencias son públicas? ¿Y por qué ustedes todos? Perdona. Muy simple, porque en realidad cada vez que se le ha pedido al fiscal nacional que dé indicadores de impacto respecto de la labor que hacen, ¿qué significa indicadores de impacto? Déjeme darle un ejemplo súper concreto. De este 1.200.000 que entran en denuncia al Ministerio Público, uno tiene desde el día 1 clarísimo, en el fondo, cuáles casos van a terminar en una sentencia condenatoria o en algún término de calidad y cuáles no. ¿Y dónde se marca esa diferencia? Básicamente si entra la denuncia con un imputado conocido o un imputado desconocido. O sea, básicamente el sistema entrega condenas ahí donde se ha detenido a alguien, básicamente en flagrancia, cometiendo el delito o en las siguientes horas. Entonces, cada hora que pasa después de la hora 3 o 4, en realidad sube exponencialmente la imposibilidad de que se atrape a ese delincuente o a ese imputado potencial y que se llegue a una condena. Entonces, cuando uno dice, bueno, señor fiscal, lo que nosotros queremos es, usted está pidiendo 80 millones de dólares extra para su plan de fortalecimiento institucional, aparte de los 226 millones de dólares que se están discutiendo en el Congreso para el presupuesto 2012. Usted pide un tercio más de presupuesto. Yo ahí discrepo con Marcelo en el sentido que efectivamente están pidiendo más recursos para este plan, digamos. Pero el tema es, díganos, señor fiscal, digamos, a nosotros, digamos, quienes estamos preocupados de esto, y por supuesto el Congreso y el Ministerio de Hacienda, ¿cuáles son los indicadores de impacto que vamos a tener como chilenos respecto de esos recursos? O sea, Marcelo, ¿cuánto más vamos a poder investigar y cuánto más se van a mejorar las condenas? ¿Y ustedes están dispuestos a eso? ¿Eso no corresponde? ¿Sería una intromisión en el Ministerio Público? Lo que entiendo es que, bueno, el emplazamiento que hace José Francisco, el comentario en relación con discusiones respecto al plan de fortalecimiento del fiscal nacional. Ahí yo obviamente no tengo comentario porque claramente no soy quien pueda dar respuesta a aquello, pero sí tengo claro que lo que le afecta directamente a las víctimas y a los testigos, a las personas que son usuarias del sistema, es darse cuenta que el fiscal no está en condiciones, en este caso, con recursos suficientes, con cantidad de fiscales suficientes, con el apoyo suficiente para efectos de poder atender los casos. Le doy solamente un ejemplo. Actualmente, el fiscal no tiene un profesional que lo apoye en las investigaciones. Por lo mismo, si es que el fiscal tiene que estar semanas en juicio oral, o si es que el fiscal tiene que estar, ¿cierto?, coordinando temas con la policía, esas investigaciones, que pueden ser de diversa complejidad, pero pueden haber investigaciones efectivamente que requieran todos los días horas, hombre de trabajo, no se puede hacer porque no tenemos, ¿cierto?, el respaldo de un abogado ayudante fiscal. Y esos son requerimientos mínimos y básicos que le hemos hecho al gobierno, pero claramente no ha habido mayor respuesta, sino que una intención de mejora que sería en abril del 2012, pero claramente con un proyecto de ley. Es decir, todo el próximo año 2012 le aseguramos a la ciudadanía que el fiscal no va a tener ese apoyo. Por lo mismo, esas víctimas que vayan a entregar algún antecedente, es muy probable que se les digan, vuelve usted mañana, porque el gobierno, ¿cierto?, no se ha hecho cargo de estos requerimientos. Marcelo, José Francisco, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien.